Buenos días a todos. Bueno, les cuento cómo me ha ido con el Tesla. Bueno, es un auto bastante tecnológico. De hecho, parece un iPhone en versión de auto. Eh, Ventajas. Es divino para manejar. Es un carro rico. Eh, Acelera muy rápido, mucho más de que cualquier carro a motor de gasolina. De hecho, parece que estás montado en Fórmula 1 cuando acelera fuerte. Eh, Ventajas, como les dije, es súper tecnológico, está todo en la pantalla. Les enseño un poco la pantalla. Es una pantalla bastante grande y está todo ahí en la pantalla. Entonces, por ejemplo, cuando pones luces de cruce, se te enciende una cámara y puedes ver del lado. Lo que pasa es que al principio es bastante incómodo porque no puedes ver bien, tener bien la relación de, de, de la distancia de los otros autos que pueden venir. Y cuando ves hacia la derecha es fácil porque la inclinación de la vista es sencilla, pero hacia el otro lado es complicado porque tienes que ver como en el medio del auto y después ver aquí, y normalmente uno ve hacia atrás, entonces es un poco incómodo hasta que uno se acostumbra un poco a esa cámara. Otra ventaja, el sonido es espectacular. Ustedes ni se imaginan de lo bien que suena el sonido de la música como tal. Eh, Otra ventaja, bueno, pueden ver aquí, voy a enseñarles esta parte, parece un videojuego. Ahí están se ven todos los autos, las personas como pasan, las bicicletas, las motos, si está cerca, lejos de un auto, para poder tener más o menos una idea de la distancia. Y por ejemplo, si vas a si vas a cruzar y viene un auto muy rápido, te va a pitar para que sepas que no puedes entrar. Si pisas la raya durante mucho rato, también las rayas continuas te pita. Eh, el carro de verdad que es bastante bonito. La gente se siente bastante confortable. La gente se sorprende un poco. Pero bueno, miren esta vista. Vas en el auto y tienes una vista espectacular porque todo el techo es de vidrio. Eh, ¿Qué otra cosa les puedo decir? Las puertas no tienen manillas normales, sino es un botón que abre la puerta. Igual que para entrar tienes que presionar un botoncito y jalar la palanca. Es diferente, es bastante diferente. Y evidentemente eso a la gente le gusta. Eh, Como no tiene motor de combustión, al ser eléctrico, pues bueno, la maleta tiene adelante y tiene maleta atrás. Esas son cosas que, bueno, tiene más espacio donde guardar. También el espacio aquí del tablero es bastante amplio y tiene posición para poner dos teléfonos. Uno se puede cargar de forma wireless, lo cual también es bastante cómodo. Cómodo para las personas que trabajan, para su vida normal, pero para un trabajador de Uber ya no es tan cómodo. Y ahora les voy a explicar por qué. Eh, ¿Qué otra ventaja les puedo decir? Sí, cuando tú vas andando, el auto frena solo. Ok, o sea, él como que se frena. Entonces, aquí en esta ciudad que hay tanto stop, tanto semáforo, tanto tranque, la verdad es que es bastante cómodo porque no tienes que estar frenando a cada rato, ¿no? El auto lo hace solo prácticamente. El piloto automático es chévere, pero creo que el del Corolla me gusta más. Ahora les voy a explicar con detalle eso. Eh, Porque tienes que darle una palanca para que se active y tienes que configurar antes cuánto es el máximo que puedes subir. Entonces te agarra el máximo, entonces tienes que después volverle a dar para que te lo baje, y cuando te lo baja entonces te agarra el que también, o sea, porque una cosa es el control de velocidad, que es el que agarra primero, y después es el control de la carretera que te va por la vía que tú tienes que ir. Entonces te agarra al principio velocidad, en la segunda te agarra, te baja la velocidad, pero te pone en la vía, y es incómodo porque bueno, tienes que
jalar el volante para que se quite el de la vía y solo se vaya el de velocidad. Ahora, si vas en la autopista es súper cómodo. Lo pones con las dos y anda solo. Tiene una perillita para poder subir o bajar la velocidad. No es muy cómodo. Me parece mucho más cómodo el del Toyota Corolla. Y tienes también el control de la música en un botón y el volumen, lo cual es bastante chévere. Ok, ventajas. Bueno, sí, gastas bastante menos en electricidad. Yo lo utilicé durante una semana y no alcancé a gastar $70. Aunque esos números yo lo voy a tener más detallado de cuántos kilómetros hice, cuántos viajes, todo, para ver la rentabilidad entre el Corolla, que es el que tengo actualmente, y este que lo estoy probando por una semana. Ahora les hablo de las desventajas. Las desventajas son, pienso que la batería dura muy poco y no me quiero imaginar en invierno debe durar mucho menos por la calefacción. Bueno, igual que el auto consume más gasolina por la calefacción, por mantener el auto caliente con el frío, menos 20, menos 25, entonces gasta mucho más gasolina y gastará mucho más electricidad. Otra desventaja, aparte de la batería, como les decía, a la hora de cargar el auto, ok, es más o menos, podría decirse incómodo, porque bueno, uno tiene que abrir el auto, abrir la puertica donde se carga, conectarle un enchufe, porque si es cargador Tesla, va directo, pero si no, tiene como un adaptador para la corriente de la electricidad de la calle, ¿no? Entonces, cuando llegas al cargador de la calle, tienes que descargarte un programa, que si no, eso no vas a poder hacerlo. No sirve hacerlo por la web, tiene que ser descargado el programa, porque lo intenté, estuve como media hora y no pude, pero cuando descargué el programa sí pude, fue fácil. Entonces tienes que buscar el número, abrirlo, te abre la palanca para poder sacar y entonces pones a cargar. Entonces, una vez que haces todo esto, pues el carro solamente se cierra con la llave cuando la pones a un lateral como en el paral al lado del vidrio. Entonces, claro, mientras haces eso, recoges, o sea, tienes que poner a cargar, recoge tus cosas, cierra la puerta, cierra con seguro. Es más o menos, no es muy cómodo. Y no me quiero imaginar en pleno invierno con nieve o nevando y con mucha nieve en la calle que no puedes pasar para allá y para acá. Debe ser bastante incómodo. Esas son las desventajas del Tesla. Ahora, a nivel de trabajo, a nivel de Uber, yo pensé que habría mucho más trabajo y la verdad es que no. Lo que pasa es que bueno, también lo estoy probando en una semana donde hay bastante poco trabajo, pero el porcentaje tampoco es que es tan grande así. Yo pensaba que bueno, iba a facturar mucho más que cuando ando en el Corolla y resulta que no hay mucha la diferencia. Entonces, al no haber tanta diferencia, aunque esos números los voy a tener mucho más detallados en las próximas semanas. Otra desventaja, la mayoría de la gente no sabe cómo abrir el auto ni por fuera ni por dentro, entonces uno tiene que estar abriéndole y cerrándole la puerta todo el tiempo. Una ventaja trabajando de Uber es que como la gente no se ha montado, es como una novedad, dan más propina al dar más, o sea, constantemente dan más propina. Eso podría decirse que es una ventaja. Aunque no tengo el número exacto, pero ya vamos a sacar esos cálculos para ver qué tanta exactitud en más propina se consigue a través de tener un Tesla. Otra desventaja, si no te permite conectar un GPS diferente al que tiene Tesla. O sea, la pantalla tiene su propio GPS de Tesla y funciona bien, pero yo prefiero mucho más Waze. Waze porque Waze te avisa si hay un radar, te avisa si hay un accidente, te avisa por dónde está el tráfico.
me gusta más las indicaciones del Waze porque, por ejemplo, cuando vas en la autopista, que vas rápido, estás apurado, a veces uno tiene que ver cuál es la salida de donde uno tiene que salirse y el programa de Tesla está como todo muy parejo, ¿no? Como muy estándar. Entonces es difícil encontrar dónde es que está el número de la salida. En el Waze es más sencillo porque en el Waze te lo ponen en amarillo. Entonces tú apenas ves amarillo ya sabes dónde está el número de la salida. Eso es bastante más cómodo. Otra desventaja, eh, básicamente eso. La verdad es que yo pensaba que iba a ser mucha mayor diferencia, pero no hay tanta diferencia. Entonces, bueno, muchas gracias por ver este video. Les agradezco que se suscriban, le den a la campanita, que no les cuesta nada y me ayudan un montón. Que tengan excelente día.